continuar con nuestro siguiente tema. Ya vimos qué es perspectiva. ¿Y por qué creen que la perspectiva es el primero de los temas que vemos? Porque la van a necesitar, porque va a haber cosas que van a venir, que nos van a hacer que nos pongamos tristes, que nos van a doler, que posiblemente hagan que nos enojemos, pero tenemos que ajustar esa perspectiva. Por eso vamos a hacer un viaje a través de la histografía. Nos vamos a subir a una montaña rusa en donde a través de la histografía vamos a ver cómo ha sido el origen del conflicto y cómo se ha desarrollado el poder. Porque a fin del día tenemos que comprender cómo se originan los conflictos y sobre todo cómo se van construyendo pirámides de poder desde ese primer ser humano. Para entender el origen del conflicto, me gustaría preguntarles, ¿quién de aquí tiene conflicto? Todos tenemos conflictos. Bueno, si todos tenemos conflictos y a veces tenemos conflictos con nosotros mismos, desperdiciamos mucho tiempo, mucha energía y a veces mucho dinero tratando de resolver conflictos en lugar de anticipar conflictos. Por eso yo quiero encontrar el origen del conflicto. ¿Cuál es ese primer conflicto que tuvimos como seres humanos? Y para ello quiero ir a buscar al primero de nosotros, al primer ser humano. Y para eso me gustaría entender a qué primer ser humano quiero encontrar. Y quiero encontrar al Homo Starbucks. El Homo Starbucks es el Homo sapiens sapiens, es el hombre, la mujer que puede llegar a un Starbucks, pedir un frappuccino doble vainilla con chispas de chocolate, salir y nadie grita. Ese es el Homo Starbucks. No me interesa encontrar a otro tipo de homínido, quiero encontrar a uno que podría estar sentado hoy, el día de nosotros, con nosotros, que con las mismas aspiraciones, los mismos sueños, la misma educación y la misma ropa que tú traes, podría estar hoy entre nosotros. Ese es el Homo Starbucks que quiero encontrar. Pero para ello vamos a hacer un recorrido a través de la histografía, ¿no?, de la humanidad para identificar en dónde y cuándo lo encontramos. Yo voy a hablar de histografía, no voy a hablar de historia, porque la historia atrapa en perspectiva. La historia cambia fechas, la historia pone números, la historia cambia lugares, quita y pone héroes. Por eso quiero encontrar a ese primer ser humano y siempre he sido muy malo para hacer cartografía. Sin embargo, les voy a pedir que me ayuden con su imaginación a comprender qué es esto que estoy haciendo. Pero es para poder ilustrar el camino que hemos tenido como humanidad. Bueno, pues hoy me quedó peor de lo común, pero espero que se entienda. Ahí está nuestro planeta Tierra. ¿Dónde y cuándo encuentro al primero de nosotros? Vámonos al primer homínido. ¿Se acuerdan que Miss Conchita, no todos tuvimos a Miss Conchita nos decía, el primer ser humano se encuentra ¿en dónde? En África. En África encontramos, ¿no?, al primer homínido, que es Lucy, hace 3.2 millones de años. Ahí tenemos a Lucy. Lucy es un Australopithecus. Un Australopithecus no es el Homo Starbucks. Los Australopithecus miden 1 metro, pesan 20 kilos y viven en comunidades de 20 Australopithecus. Le damos un beso a Lucy por ser nuestra primera abuela, pero no es el Homo Starbucks que estamos buscando. ¿Quién sigue después de Lucy? Vamos avanzando y encontramos al Homo habilis. El Homo habilis lo encontramos hace 2.4 millones de años en Tanzania. Ahí encontramos al Homo habilis, que es el primero que empieza a utilizar herramientas y genera nuevas habilidades. Ahí tenemos ese homínido que le damos un beso por estar ahí, pero no es uno de nosotros. Él no podría entrar a Starbucks a pedir un frappuccino. ¿Quién sigue después del Homo habilis? El Homo ergaster. Hace 1.9 millones de años encontramos al Homo ergaster en lo que conocemos como Kenia. El Homo ergaster ya mide 1.70, tiene el cráneo más desarrollado, vive en comunidades más complejas y es el primero que empieza a hacer, ¿no?, uso del lenguaje. Ahí tenemos al Homo ergaster hace 1.9 millones de años. Después sigue el Homo erectus y vamos a poner hace 1.8 millones de años, 1.5 millones de años y hace 500.000 años, 3 Homo erectus, el hombre de Java, el hombre de Pekín y el Homo floresiensis. 3 tipos de Homo erectus que ya sabemos que el Homo erectus no es uno de nosotros, pero son los primeros que empiezan a hacer un uso correcto del fuego y son obviamente el homínido más erguido. ¿Quién sigue después del Homo erectus? El Homo antecesor. Son los primeros europeos que encontramos hace 900.000 años en Europa y son antecesor porque son antecesor de alguien más. ¿De quién creen? Pues del Neandertal. El Neandertal lo encontramos hace 230.000 años en lo que conocemos como Medio Oriente. Y hoy ya sabemos muchas cosas del Neandertal gracias a la desintegración de uranio,
gracias a las pruebas de ADN, a carbono 14 y a otros, a la ciencia que hoy nos ha dicho justamente que nosotros vimos al Neandertal, convivimos con ellos, inclusive tuvimos relaciones sexuales y nosotros extinguimos al Neandertal. Al tener esas relaciones sexuales, los hijos salían híbridos y no podíamos continuar una nueva especie. Nosotros, de hecho, tenemos el 6% de ADN del Neandertal. Ahí tenemos el Neandertal, que tampoco son uno de nosotros. Ahora sí, ¿quién sigue después del Neandertal? El Homo sapiens sapiens. Ahí estamos nosotros hace 195,000 años. Homo primero también lo podemos encontrar en Etiopía. En el mismo lugar donde encontramos a Lucy hace 3.2 millones de años, encontramos a Homo primero ahí, pero hace 195,000 años. Ese es nuestro bebé, ese es al que queríamos encontrar, ahí está. Y empieza un recorrido que tarda 15,000 años en llegar al centro de África. Los primeros Homo sapiens en el sur de África datan de hace 120,000 años. Nos tardamos 75,000 años en llegar al sur de África. A la India nos tardamos 105,000 años. Los primeros Homo sapiens en la India datan de hace 90,000 años. En Europa y en Australia, 60,000 años son los primeros Homo sapiens. Es decir, que nos tardamos más de 135,000 años, en llegar a Europa y en llegar a Australia por los procesos de glaciación. Y ahora vamos justamente a ver, hace 30,000 años encontramos a los primeros Homo sapiens en el estrecho de Bering. ¿Y sabemos cuánto duró el estrecho de Bering? ¿Se acuerdan que Miss Conchita nos decía cuánto duraba el estrecho de Bering? 5,000 años. Tardamos 5,000 años en cruzar el estrecho de Bering. Los primeros Homo sapiens en este lado del continente datan de hace 25,000 años. Y en las rocallosas, 22,000 años en suelo estadounidense y en suelo mexicano hace 17,000 años. Si nos vamos más al sur, 14,000 años en los Andes, 12,000 años en Chile y Argentina, y hace 1,000 años llegamos a la Patagonia. Damas y caballeros, nos tardamos 194,000 años en conquistar nuestro planeta Tierra. Ese fue el recorrido que hicimos los Homo sapiens, ¿no? Partiendo desde ahí, desde Etiopía, con el Homo primero. Eran niños, eran jóvenes, eran adolescentes los que estaban conquistando nuestro planeta. El promedio de edad, la esperanza de vida era de 22, 23 años. Eran familias y generaciones de niños, de jóvenes que estaban conquistando nuestro planeta Tierra. ¿Qué se sentía estar ahí? Era un ambiente verdaderamente hostil. Una enfermedad estomacal, un embarazo, una pierna rota, era una sentencia de muerte. No era fácil sobrevivir ahí. ¿Era fácil comer? No, no era fácil comer. Si se asoman por la cueva, van a ver que ahí va un búfalo. Ahí está el búfalo. No todos los días podemos cazar un búfalo. Vamos todos atrás del búfalo, agarramos al búfalo, lo matamos y nos empezamos a comer al búfalo. Después de comer al búfalo, nos dimos cuenta que no nos podíamos llevar el búfalo a nuestra guarida porque llegaban otras especies y nosotros nos convertíamos en esas presas. Por ello empezamos a evolucionar y nos dimos cuenta que si arrastrábamos ese búfalo se salaba, ese búfalo se iba a conservar porque tenía la conservación por el arrastre, mientras la carne se arrastraba, se salaba y nos duraba más en el hogar, en la casa, en la guarida. Por otro lado, tuvimos el pacto con los caninos o domesticación. Los caninos cuidaban nuestra guarida, cuidaban nuestro hogar, cuidaban esas chozas y entonces nosotros los alimentábamos. Ya sea una teoría o la otra teoría, nos pudimos llevar el búfalo a casa, a la cueva. Y ahí estábamos en esa cueva con esa pata de búfalo y de repente encontramos la última pata de búfalo. La pregunta es, ¿de quién es la última pata de búfalo? ¿Del más fuerte, del más inteligente? ¿De quién es la última pata de búfalo? La última pata de búfalo, ¿nunca han tenido hambre? La última pata de búfalo es mía. Tengo una familia, tengo hijos, quieren comer, yo tengo un chorro de hambre, la última pata de búfalo es mía. Y ahora sí, nos agarramos entre todos a madrazos. Damas y caballeros, ese es el origen del conflicto. Ahí tenemos el primer origen del conflicto, el excedente. El excedente, ¿quién va a administrar la riqueza? Es el origen del conflicto. Yo vi al búfalo, yo corrí más rápido, yo me le trepé, yo lo maté, yo lo arrastré, yo lo cociné, yo lo estoy cuidando.
¿De quién es el búfalo? ¿De quién es la riqueza? ¿Quién va a administrar la riqueza? Y ese ha sido justamente el origen del conflicto desde ese entonces hasta nuestros días. ¿Quiénes van a administrar esa riqueza? ¿Quieres saber cuándo va a haber conflicto? Cuando venga una riqueza y haya que administrar esa riqueza. Por eso, ahí partimos que tenemos nuestra primera forma de control y de poder. Nos agarramos entre todos a madrazos y tenemos que la primera forma de control y de poder es la fuerza. La fuerza bruta es la primera forma de control y de poder. Unos nos agarran a madrazos a otros y ahí estamos agarrándonos a madrazos y de repente llega Agustín, que es el más fuerte, que tiene más músculos y se empieza a agarrar a madrazos a todo mundo. Agustín dura aproximadamente 24 meses en el poder. Estamos hablando de que nuestra esperanza de vida es de 23 años, de 22 años. Agustín se agarra a madrazos a todo mundo y de repente llega Edgardo. Y Edgardo llega sin la fuerza bruta porque es más pequeño, es más chico, y agarra y le empieza a decir a Agustín, ¿Qué fue lo que le dijo Edgardo a Agustín que hizo que Agustín le entregara la pata de búfalo a Edgardo? ¿Qué tenía Edgardo que no tenía Agustín? Edgardo sabía salar la carne, Edgardo sabía hacer el pacto con los caninos, Edgardo tenía información, tenía conocimiento, tenía esa sabiduría. Segunda forma de control y de poder es la información. Ahí tenemos que Edgardo tenía la información que no tenía Agustín. Agustín solamente tenía la fuerza bruta. Y ahí estaba Edgardo muy contento con su nueva pata de búfalo, él administrando la riqueza, que en ese entonces, vaya que una pata de búfalo era riqueza, cuando de repente llega Mariana, y Mariana le empieza a decir a Edgardo, ¡nah! Y Edgardo le entrega la pata de búfalo a Mariana. ¿Qué pasó? ¿Qué tenía Mariana que no tenía Edgardo? Mariana, aunque no fue una forma generalizada de poder y de control, sí existió el matriarcado. Nosotras controlamos los recursos naturales. Nosotras decidimos si tú comes o no comes. Tú casaste, tú comes. Tú no casaste, tú no comes. Aquí nosotras controlamos los recursos. Tercera forma de control y de poder es el control de los recursos. Lo bueno es que hoy ya no se controla ni por fuerza, ni por información, ni por el control de los recursos. ¿O sí? Bueno, abróchese su cinturón de la perspectiva, porque ahorita vamos a empezar en algunas vueltas en donde se me puede caer. Estas tres formas de control y de poder, la fuerza, la información y los recursos, tienen un factor en común. ¿Cuál es el factor común que tienen esas tres? ¿Qué te genera? Te genera miedo. ¿Quieres poder? Genera miedo. ¿Quieres más poder? Genera más miedo. ¿Quieres un friego de poder? Genera terror. Y entonces vamos a tener a la primera sociedad teológica de la historia de la humanidad, porque yo creo a Dios y tú vas a creer en mi Dios. Y es así como tenemos nuestra primera sociedad teológica en la historia de la humanidad hace 8000 años, los protonubios. Los protonubios los encontramos en la zona del Nilo, todavía no son una civilización porque continuaban siendo nómadas, tenían pirámides chatas y jeroglíficos mal hechos, pero son los primeros en crear a un Dios y en hacer que la gente creyera en ese Dios. Un Dios que da miedo, un Dios que da terror. Ahí tenemos esta primera sociedad. ¿Conocemos a esos reyes de los protonubios? Está el rey serpiente, el rey escorpión, el rey araña, los hemos visto en las películas de Hollywood. Vámonos ahora sí con la primera civilización. ¿Cuál es la primera civilización que Miss Conchita nos recordaba todos los días? Los sumerios. Y ahí están los sumerios hace 5000 años, 6000 años, en donde los sumerios en Mesopotamia, ¿qué hacían? ¿Tenían reyes y tenían dioses? ¿Tenían reyes? Claro, ahí están sus reyes. Ur-Nammu. ¿Tenían dioses? Claro que tenían dioses. ¿Cómo se llaman sus dioses? An, Nana, Inanna, Utu, Nammu. Están reyes y están dioses. El cuento funciona y funciona muy bien. ¿Quién viene después de los sumerios? Los egipcios. Hace 5000 años, con un imperio que duró 3000 años. 3000 años de dinastías egipcias. Nada más que aquí hay un cambio en la historia. Ya no es uno nos madrea a 20. Ya no es Agustín se madrea a 20 personas o Edgardo no le da de comer a 20 personas. Ahora es un faraón sobre 4 millones de egipcios. Uno controla 4 millones. Y entonces aquí podemos encontrar todas esas dinastías de faraones. Conocemos a los faraones: Keops, Kefren, Miserino, Tutankamón, Akenatón, Amenofis, Cleopatra. Ahí están los faraones, los conocemos, sus dioses: Isis, Osiris, Ra, Mat, Horus.
Están sus reyes y están sus dioses. El cuento funciona como la gravedad, porque hay dioses que dan miedo, que dan terror. Y entonces vamos a continuar con esto, porque de repente llegan los hititas. ¿Y qué hacían los hititas? Lo mismo, eran los que se madreaban con los egipcios. Tenían reyes, Iti, Atusi, Amarak, tenían dioses, ahí están sus dioses, Surban, Arina, Aura, están sus reyes y están sus dioses, el cuento funciona. ¿Quién viene después? ¿O esto termina aquí con los hititas? No, por supuesto que no, llegan los babilonios y los asirios, y esos son más conocidos para nosotros porque sus reyes los conocemos, Sirio, Darío, Nabucodonosor, y uno bien famoso que hizo un código que se llama Hammurabi. ¿Por qué? Porque le dijo, oye papá, ¿y todo esto es mío? Sí, mijo, la chillan también. Oye, pónmelo por escrito, no me lo voy a quitar mi hermano. Y entonces se hizo la primera ley escrita, el primer código. Todo esto es mío, mira, aquí lo dice. Y entonces empezamos a utilizar ese nuevo cuento hasta hoy, hasta nuestros días, dándole un significado y un valor a esos códigos escritos. ¿Tenían dioses? Los asirios y babilonios, claro, el gran dios Marduk, su padre Ea y su madre Enlil, ahí están reyes y dioses. ¿Quién sigue después de los asirios y babilonios? Los persas. ¿Y qué hacían los persas? Lo mismo, reyes, Jerjes, Antajerjes y un friego de Daríos. ¿Y tienen dioses? Claro, Mazda, Zoroastro, Surban, y empiezan ahí a reciclar algunos dioses del pasado y empieza, ¿no?, a crear nuevas historias, nuevas leyendas, nuevos cuentos. ¿Esto solamente es de esta región de Medio Oriente del mundo? No, porque llega el Imperio Maurya, y en el Imperio Maurya, en la India, ¿qué hacen? Lo mismo, reyes, Ashoka, Mahavira, Siddhartha, ahí están, Chandragupta. ¿Tenían dioses? Claro, los conocemos ahí mucho por el Nintendo, Vishnu, Shiva, Ganesha, ahí están sus dioses, ahí están sus reyes. El cuento funciona, inclusive en la India. Y si nos vamos más adelante, tenemos a un imperio que duró 2000 años, los chinos, dinastías de chinos en donde hacían lo mismo. Teníamos la dinastía Qin, Jin, Song, Han, ahí están sus dinastías. Solamente que ellos no tenían dioses. ¿Y por qué no tenían dioses los chinos? Porque tenían serpientes emplumadas y tenían dragones que subían y que bajaban y que quemaban los pueblos. Porque esto no es de buen pedo. Nosotros vamos a controlar el 90% de la riqueza. Ustedes solamente un 10%, con un buen cuento, con unos buenos sacerdotes, vamos a generar el 90% de la riqueza que cargarán asnos. Y entonces empezamos a crear mitos y empezamos a crear leyendas. Estos mitos y estas leyendas hacen justamente que empecemos a generar cuentos mucho más complejos. Ahí están los chinos, que duraron 2000 años de imperio chino. ¿Quién sigue después de los chinos? Los nórdicos. ¿Tenían reyes los nórdicos? Claro, Leif Erikson, Erik el Rojo, Olaf, ¿tenían dioses? Ahora están de moda sus dioses, ¿no? Odino, Thor, Loki, Modi, ahí están sus reyes, ahí están sus dioses, el cuento funciona. Y entonces nos vamos ahora al mundo helénico. ¿Y qué encontramos en el mundo helénico? Lo mismo, ¿tenían dioses? Sí, claro, ahí está Zeus, Hades, Atenea, Poseidón. ¿Y tenían reyes? No, ellos no tenían reyes. ¿Por qué no tenían reyes? Porque el libro que ustedes tomen de Grecia antigua, vamos a encontrar que los griegos eran la civilización más pobre porque no tenían un río, ¿no?, que alimentara esa civilización, como el Nilo, como el Tigris, como el Éufrates. Entonces los griegos tenían que administrar la pobreza. ¿Y quién quiere administrar la pobreza? ¿Qué hicieron los griegos? Crearon formas de gobierno, un nuevo cuento. La forma de gobierno de uno, ¿no?, que es la dictadura, que se hace negativa y se convierte en una tiranía. La de algunos cuantos, la de los amigos. ¿Cómo se llama esa? La aristocracia, y se vuelve negativa, se convierte en una oligarquía, y la peor forma de gobierno según los griegos, que todos opinen, que todos digan de qué quieren la pizza, la democracia, y vuelta negativa se convierte, ¿no?, en una demagogia. Ahí están nuevos cuentos, nuevas formas de gobierno. Si necesitamos algunos de nosotros consultar el más allá y cuál es nuestro futuro, podemos acudir al oráculo. El oráculo nos va a decir solamente a los sacerdotes que lo sepan guiar, cuál es el futuro y cuáles son las decisiones que ustedes tienen que tomar para los próximos años. Ahí está, mitos, cuentos, leyendas, nuevas formas de gobierno. El cuento funciona casi como la gravedad. Oye, ¿y te lo van a creer? Claro, por supuesto, son humanos. Los humanos se creen lo que quieras, lo que les digas se lo van a creer. ¿Quién viene después del mundo helénico? Los romanos. ¿Y qué hacían los romanos? Lo mismo. ¿Tenían reyes? Claro, ahí están sus césares.
Julio César, César Augusto, Calígula, Tiberio, Nerón, tenían dioses. Ahí está Apolo, ahí está Marte, Júpiter. Y voy a hacer un paréntesis, nos vamos a quedar ahí con los romanos, porque quiero platicarles de Heródoto. Heródoto es considerado el padre de la historiografía. Heródoto fue y viajó por todas estas regiones, entrevistándose con césares, con emperadores, con faraones, y les preguntaba, oye, a ver, la neta, ¿hablas con Dios? ¿Y qué creen que le decían a Heródoto? Pues la neta, no. O sea, me conecto, ¿no? Y entro al templo y veo a Osiris de 25 metros y pues claro que tengo una conexión y además mi papá me enseñó cómo conectarme. O sea, tú no hablas directamente con Dios, o sea, no lo conoces, no tienes una conversación con Él. No, pues la neta no. Ah, es que yo creí que sí. Y voy a dejar esta historia para pasar a Amenofis IV, porque nadie se acuerda de Amenofis IV, pero fue un gran avance en la historia de la humanidad. Amenofis IV, el faraón, Egipto, en el máximo esplendor, de repente empieza una crisis, muchos sacerdotes, muchos dioses, mucho dinero que pagar a los sacerdotes, y Amenofis IV dice, estoy hasta la madre de estar alimentando tantos sacerdotes, tantos dioses. Gracias, ya no los necesito, que entre el ejército y me mate a los sacerdotes. Ahora voy a tener una sola sacerdotisa, mi esposa Nefertiti. Y yo me voy a cambiar el nombre de Amenofis IV a Akenatón. ¿Por qué? Porque voy a quitar a todos los dioses y voy a dejar a un solo dios, al dios Atón. Y yo voy a hacer Akenatón, que significa Dios está de acuerdo con lo que estoy haciendo. Tengo a mi esposa Nefertiti y tengo a un hijito muy bonito y cachetón que se llama Tutankamoncito. Tutankamón, todos sabemos que muere a los 14 años. ¿Y por qué? ¿Qué creen que pasó en Egipto cuando de repente quitan a todos los dioses y matan a todos los sacerdotes? Pues un gran conflicto social, un caos social muy complejo. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos reflexionando? Bueno, pues de repente muere Akenatón, sube Tutankamón al trono y el visir se da cuenta del caos social que hay en Egipto y desgraciadamente muere Tutankamón a los 14 años de una pierna rota, y entonces el visir, que era como el secretario de la época, el secretario de gobierno de la época, sube como un nuevo faraón y nuevamente regresa a todos los dioses y nombra nuevos sacerdotes. Damas y caballeros, este es el primer intento que tuvimos los seres humanos en pasar del politeísmo al monoteísmo. Fue la primera vez que dijimos, vamos a ver si funciona el monoteísmo. ¿Y qué tiene que ver esto con la siguiente historia? Porque acuérdense que nos quedamos con los romanos. Los romanos tenían sus dioses, Júpiter, Apolo, Marte, pero de repente llega Diocleciano y Diocleciano dice, ya no puedo tener tantos dioses en el panteón romano, tengo más de 220 dioses en el panteón romano, es muchísimo gasto, tengo muchos sacerdotes, tenemos que hacer algo. Y entonces alguien le dice, pues haz lo mismo que hizo Amenofis IV, cuenta un cuento, haz una historia. Y entonces Diocleciano le pregunta, oye, ¿y me lo van a creer? Claro, por supuesto, son humanos, se creen lo que sea. ¿En serio? Sí. Y entonces Diocleciano genera un nuevo cuento. Dice, bueno, voy a crear un cuento que tenga que ver con un vicario barato, que no me cueste mucho porque no tengo mucho dinero, que haya nacido un 25 de diciembre en un portal entre pastores y que haya dedicado su vida y su sacrificio por la humanidad. ¿De quién estamos hablando? No estoy hablando de Jesús, no estoy hablando de Cristo, estoy hablando de Mitra. El proyecto era Mitra, solamente que Diocleciano se muere y no se logra consolidar el proyecto mitrano, hasta que llega Constantino, que Constantino, siendo cristiano, despenaliza el cristianismo en Europa, en el concilio de Nicea, y en el concilio de Milán vuelve el cristianismo la religión oficial de Europa. Damas y caballeros, ya no tenemos 1 sobre 20, ya no es un faraón sobre 4 millones, ahora tenemos 1 sobre 70 millones. Y entonces, ¿el cuento funciona? Claro, por supuesto. Oye, pero a ver, ya no entendí. Entonces, ¿ustedes son politeístas o monoteístas? No, los cristianos somos monoteístas, pero tienes Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ah, bueno, pero es una divina Trinidad, es una sola, ¿no? Adoración. Oye, ¿y tus dioses son buenos? Sí, nuestros dioses son buenos. ¿Es en serio que tus dioses son buenos? Sí. Y entonces todos empiezan a ir con los cristianos porque tenían dioses buenos. Pero entonces si ya les decías que si quieres poder tienes que generar miedo, tienes que generar terror, ¿cómo le hizo la iglesia cristiana para tener 10 siglos de Edad Media, 10 siglos de oscurantismo?
¿Qué hizo? Creó un nuevo cuento. ¿Y cuál es ese cuento? El infierno. Según David Hume, el mejor invento en la historia de la humanidad. Porque entonces, si tú no haces lo que yo te diga desde que nazcas hasta que te mueras, te vas a ir al infierno. Y adivina cuánto tiempo te vas a ir. Eternamente. Y adivina qué te va a pasar en el infierno. Te vas a quemar en las llamas eternas del infierno si tú no haces lo que yo te digo. Si quieres poder, genera miedo, genera terror. Y entonces llega Ambrosio de Milán y Agustín de Hipona y hacen el cuento de las dos espadas y se genera este gran cuento en donde Dios baja en el castillo de San Angelo, ahí a orillas del río Tíber, afuera del Vaticano, y Dios le da dos espadas al sumo pontífice, al Papa, la espada eterna y la espada temporal. Y la espada eterna se la queda el Papa y la espada temporal se la empieza a distribuir a todos los reyes. Y todo va funcionando muy bien. Cae el Imperio Romano en el año 400, pero Europa está totalmente cristianizada. Europa está totalmente cristianizada en el año 400, hasta que llegamos al año 700, y Pipino el Breve le dice a su hijo, Carlomagno, oye, mijito, no es por nada, pero tú ya tienes más poder que el Papa. Y Carlomagno le dice, ¿verdad que sí, papá? Sí. ¿Qué hacemos? No le recibas la espada al Papa. Y entonces Carlomagno le rechaza la espada al sumo pontífice, y entonces llega Santo Tomás de Aquino en friega y dice, tenemos un cambio en la historia. Dios sigue bajando y nos da ahora solamente una espada, la espada eterna, que es para el sumo pontífice. Ahorita Dios ya le está dando la espada a cada uno de los reyes, porque ya se conectan los reyes también con Dios. ¿Los cuentos funcionan? Claro, por supuesto, los cuentos cambian dependiendo de lo que nos acercamos en cambios de evolución de la humanidad. Y entonces llegamos al año 1000 y tenemos en el año 1000 a Canuto. Y Canuto dice, ya no quiero ser el rey de los daneses, ahora quiero ser el rey de Dinamarca. Y entonces crea un nuevo cuento, el Estado-Nación, porque yo quiero ser el rey no solamente de ustedes, sino de lo que ustedes producen y de sus tierras. Y entonces crea este cuento de Estado-Nación que ahora conocemos como países, donde hay un gobierno, una población y un territorio. 1492, damos un salto cuántico como humanidad y llegamos a América. ¿Y qué encontramos en América? Lo mismo, reyes y dioses. ¿O qué creían? ¿Que acá en América éramos buen pedo? No, teníamos reyes, Moctezuma, Cuauhtémoc, Tenoch. ¿Teníamos dioses? Claro que teníamos dioses, Tlaloc, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tonantzin, Coatlicue. Y si nos vamos para abajo a los incas, ¿qué nos encontramos? Lo mismo, dioses, Inti, Viracocha, Mamaquilla. Tenían sus reyes, Atahualpa, Huáscar, Pachacute. Ahí están sus reyes, ahí están sus dioses. El cuento funciona casi como la gravedad. Damas y caballeros, todo esto tiene que ver justamente para entender cómo un 10% atrapa en perspectiva un 90% de la población contando un buen cuento. La pregunta es, ¿en qué parte de la pirámide estás? ¿Estás en la parte de la pirámide en donde se generan los cuentos, en donde crean empresas, en donde crean iniciativas, en donde creas formas de gobierno, donde creas nuevos conceptos, donde haces innovaciones, disrupciones, o eres parte del 90% que carga asnos? Eres parte de ese 90% que cargará una idea dependiendo del lugar donde le haya tocado nacer. Para ello vamos justamente a evolucionar, porque esto no termina aquí. Después de esos 10 siglos de oscurantismo llega el Renacimiento y llega una nueva época y llega un nuevo cuento. Ahora todos somos iguales y nos distingue nuestro trabajo y hay clases sociales y se empiezan a generar nuevos cuentos. Hoy tenemos cuentos en el mundo, tenemos nuevos dioses, nuevos infiernos, nuevos sacerdotes, tenemos nuevos mitos, nuevos ritos, nuevas leyendas y ahí estamos insertados. A ver, una pregunta, ¿esto solamente es de nuestro país? No, por supuesto que no, de todos los países, de todas las naciones, de todo el mundo. ¿Esto solamente es de nuestra época? Llevamos 194,000 años haciendo las cosas de la misma manera. ¿Esto solamente es de nuestra religión? Por supuesto que no. Todas las pirámides de poder funcionan de la misma manera. Un porcentaje de la población crea un buen cuento con algunos aliados y el 90% cargará ese cuento. De repente llega alguien muy fregón que dice, la religión es el opio del pueblo, Carlos Marx. Y entonces le podemos decir hoy a Carlos Marx, sí, compadre, la religión es el opio del pueblo, pero tú, bajo una ideología, atrapaste a más de 1,400 millones de chinos cargando su retrato de líder para ir al trabajo.
salían de su casa cargando el retrato de su líder, llegaban al trabajo y encontraban el retrato del líder, regresaban a su casa y estaba el retrato del líder, cargando asnos todos los días, sin religión, pero bajo una ideología. ¿Y esto termina aquí? No, esto no termina aquí. Esto va a continuar con nuevas pirámides de poder. Y después vamos a ver cuáles son estas nuevas pirámides de poder y cómo los mexicanos podemos construir estas nuevas pirámides, estos nuevos cuentos basados en los nuevos paradigmas. Muchísimas gracias.